Aun cuando el mundo entero se detuvo por la amenaza del COVID-19 y se unió para poder combatirlo, hubo un mal que siguió acechando y que nunca sació su sed de muerte. Tan antiguo como el propio mundo, la violencia de género parece haberse aliado con la pandemia. En el Perú, al menos 7 de cada 10 mujeres han sufrido violencia de género alguna vez en su vida, ya sea física, sexual o psicológica. Y aunque a simple vista esto ya debería ser un dato alarmante, debemos tener en cuenta que los problemas se exacerban en los periodos críticos. Pongámonos en situación. El año pasado se registraron 166 feminicidios a nivel nacional y más de 181.000 casos de violencia física, sexual, psicológica y económica, de los cuales el 85% eran hacia mujeres. Si analizamos el perfil de estos individuos, podremos notar que el 84% de ellos tenían una relación de pareja con la víctima, de los cuales el 48% eran convivientes y un 17% eran casados. Además de ello, buena parte de los victimarios eran desempleados. Teniendo todo esto presente, uno podría llegar a pensar que las cifras de casos surcarían los cielos con la cantidad de personas que perdieron su trabajo y que se han quedado en casa con las víctimas. Sin embargo, los resultados sorprenden, pero dejan entrever un mal aún peor. Por ejemplo, de enero a septiembre del 2020 se han registrado 96 feminicidios y 186 casos de tentativas, o sea, que pudieron terminar en la muerte. Si comparamos ambos periodos de tiempo en los diferentes años, podemos notar que los números se reducen significativamente en cada mes. De la misma forma, entre enero y septiembre, los casos de todo tipo de violencia contra la mujer han tenido descensos escalofriantes. Pero no nos confundamos. No debemos tomarlo como si se tratara de un hecho milagroso de compasión o arrepentimiento. Si vemos bien, las cifras seguían un ritmo que podríamos denominar normal o que incluso iban en alza en los 2 primeros meses, pero todo cambia a partir de marzo, mes donde el Perú entra en estado de emergencia. Lo más resaltante, sin duda, son los números que aparecen en los meses de abril, mayo y junio. En los datos de violencia contra la mujer y tentativas de feminicidio, las cifras alcanzan los números más bajos. El porqué de estos números involucra toda una serie de hechos que van desde los temas domésticos hasta una gran indiferencia por parte del Estado. Obviamente este descenso de cifras no refleja para nada la realidad de lo que está ocurriendo, ¿no? Sobre todo durante los primeros meses de la pandemia, ¿no? Tenemos acá que sí, en efecto, las cifras de violencia bajaron. Sin embargo, lo que se veía es que se estaba de alguna manera ocultando la violencia, ¿no? Se estaba invisibilizando. ¿Por qué? Porque las mujeres estaban permaneciendo en sus casas junto a sus agresores, ¿no? Las medidas de restricción, y no tenían la oportunidad, digamos, de acudir a las autoridades para hacer las denuncias al momento en que se presentaban los hechos de violencia. Malas decisiones que tomó el gobierno han dejado serias secuelas para las pobres víctimas. Este contexto de pandemia ha evidenciado, digamos, mucho de las desigualdades de género que existen, y una de esas desigualdades tiene que ver justamente con el afectar la vida libre de violencia, ¿no? Ejemplos concretos: el incremento de la violencia sexual, ¿no? Contra niñas y contra mujeres adultas, y bueno, y lo mismo será con la violencia económica, con la violencia física y psicológica. El que una persona sea violentada y no denuncie no significa que no quiera hacerlo, sino que está inmersa en un ciclo de violencia constante y por tanto teme que la ayuda no sea lo suficientemente adecuada para sacarla del problema y que ésta más bien lo agravie todo, porque precisamente no hay una confianza en las autoridades. Pero, ¿cómo confiar en esas autoridades que muchas veces nos dan la espalda en un país tan retrógrada? Pero sí es importante señalar que si un Estado no tiene enfoque de género, va a tener menos posibilidades de tener una respuesta efectiva y eficiente para las víctimas de violencia de género, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto de decir que si policías y militares están en las calles, pues hay más
las mujeres nos sentimos más seguras y vamos a sentir menos violencia, es mentira, porque efectivamente lo conocemos de toda la vida, nuestras Fuerzas Armadas y nuestras fuerzas policiales tienen conductas machistas, tienen conductas patriarcales que fuera de contextos de emergencia han generado violencia y vulneración de derechos a las mujeres y a las diversidades, o sea, a las personas LGTBIQ. A inicios de pandemia, el Estado tomó una serie de decisiones que no fueron pensadas más de 2 veces, pues dejaron a los más indefensos y necesitados solos, creyendo que nada malo les pasaría por estar encerrados en casa. Además de ello, varios servicios vitales fueron restringidos e ignorados completamente, como lo fueron los centros de emergencia mujer, que tuvieron serias limitaciones. Si nuestro Estado no tiene este enfoque, entonces va a generar mayor vulneración. Por ejemplo, otro caso, con los derechos sexuales y reproductivos. Si bien se cerraron todos los servicios, ¿qué pasó? ¿No pensaste que, por ejemplo, las víctimas de violencia sexual deberían tener kits de emergencia? Y no aseguraste los kits de emergencia en todos los establecimientos de salud que pudieran, porque dentro de los kits de emergencia hay la provisión de anticoncepción oral de emergencia, que es la que permite que impidan quedar embarazadas a aquellas mujeres o niñas que fueron violentadas sexualmente, ¿no? Entonces, si no garantizaste que esos establecimientos contaran con ese kit de emergencia, si no garantizaste que el personal de salud tenía que estar alerta a estos casos para proveer del kit de emergencia, entonces lo que vas a tener son embarazos no deseados y maternidades forzadas de niñas. Estamos hablando de 676 niñas que han quedado embarazadas en este contexto. Tanto el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, así como el Poder Judicial, el Ministerio Público, ¿no? Sacaron resoluciones, sacaron, digamos, normas en las cuales ellos restringían, ¿no?, la atención de la violencia. Es decir, solamente atendían casos a los que, bueno, ellos denominaron casos graves, casos de feminicidio, violación sexual y delitos graves, ¿no? Invisibilizando o dejando de atender casos como violencia psicológica, por ejemplo, ¿no? Entonces, y la violencia psicológica representa casi el 50% de las denuncias de violencia que se presentan. Entonces ahí teníamos prácticamente pues una reducción en atención del 50% de los casos de violencia. Durante los meses que hemos estado encerrados en casa, eran pocos los recursos que se tenían a mano para poder hacer frente a la violencia. La mayoría de la atención se canalizaba a través de la línea 100, quienes recibían las llamadas y luego eran derivadas a los equipos especiales que el Ministerio de la Mujer formó con los profesionales de los centros de emergencia mujer. Claro que, de esas llamadas, no todos fueron casos atendidos, únicamente aquellos que eran considerados graves. La Defensoría del Pueblo tuvo que tomar cartas en el asunto e intentar presionar al Ministerio de la Mujer, pues la situación empeoraba con el pasar de los días. Durante el estado de emergencia, la ayuda se ha canalizado a través de la línea 100, ¿no? Si bien es cierto, durante una primera etapa se restringieron las denuncias, justamente desde la Defensoría del Pueblo, nosotros consideramos que debía atenderse toda forma de violencia. Entonces, en ese sentido es que el Defensor del Pueblo cursa un oficio a la Ministra de la Mujer pidiendo, ¿no?, que se declare de emergencia el servicio de atención hacia la violencia. Si bien es cierto, no se declaró de emergencia, sin embargo, sí hubo una respuesta por parte del Estado. ¿Qué es lo que se hizo, no? Se emitió el decreto legislativo 1470, en el cual ya se establecía que la atención iba a ser para todas las formas de violencia, ¿no? Este decreto le otorgaba al Poder Ejecutivo la facultad de legislar en diversas materias para la atención de la emergencia sanitaria con el fin de establecer medidas que fortalezcan la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, brindando la adecuada y oportuna atención, protección y acceso a la justicia. Además, decretaba que todo tipo de violencia, independientemente de su gravedad, debía ser atendido de forma inmediata.
Otro tema que es importante señalar es que, si bien los números de feminicidios y casos de violencia registrados son bajos, las llamadas recibidas a la línea 100 no se dieron en sus números. Todo lo contrario, se elevaron estrepitosamente, lo cual claramente no se relaciona con los datos anteriormente expuestos. Eso es porque las cifras anteriores muestran el número de casos reconocidos y atendidos por los centros de emergencia mujer. Eso quiere decir que de ese gran número de llamadas, muy pocas recibieron la atención necesaria. Los servicios de atención urgente únicamente atendían cuando había serios riesgos de muerte, pues los centros de emergencia mujer estaban cerrados en un principio, lo que, por obvias razones, fue un completo error, pues debieron ir aperturándose a medida de que las cosas se complicaban y exigían respuestas inmediatas, porque ya de por sí, antes de la pandemia, los centros de emergencia mujer no se daban abasto. Otro aspecto que debemos destacar es el de la violencia laboral y cómo los estereotipos machistas de nuestra sociedad han afectado de sobremanera a las mujeres. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, cerca del 73% de la población peruana trabaja en el sector informal y según el Ministerio de Trabajo y Promociones de Empleo, de ese sector informal, cerca del 71,5% lo conforman mujeres. En el mundo se habla que la pobreza tiene rostro femenino, ¿no? Digámosle, los sectores más pobres, digamos, ¿quiénes están? Están las mujeres, ¿no? En nuestro país, el sector informal, el 70% son mujeres. Y sector informal, hablamos de las mujeres ambulantes, pero también de aquellas mujeres que realizan trabajos que no tienen derechos laborales. Muchas que han sido despedidas, muchas que han tenido que dejar de trabajar porque tenían que en casa hacerse cargo de los hijos, de las hijas o de las personas, como decía, enfermas por COVID, familiares enfermos por COVID o de personas adultas mayores, ¿no? Entonces, claro, quienes frente a crisis y situaciones terribles como las que nos ha tocado pasar, quienes son las que se repliegan y regresan al ámbito privado a seguir reproduciendo la vida, a seguir sosteniendo, son las mujeres. Sin embargo, esto en nuestra sociedad no es valorado, pues ni es remunerado ni es valorado, ¿no? Y los espacios que tenían de trabajo en el espacio público que les permitía tener algunos ingresos, pues ahora se ven restringidos. Como decía una de las encuestas últimas de ENARES, que la mujer tiene que sacrificarse por su familia antes de perseguir sus sueños. Esos estereotipos lo acaban de sacar ENARES 2019, encuesta nacional de relaciones sociales. Esos son los prejuicios y los estereotipos existentes que todavía están sosteniendo estas desigualdades. Efectivamente, los números que se registran en el Ministerio de la Mujer no reflejan en sí la realidad, pues existe un gran número de mujeres que no pudieron acudir por ayuda al ser oprimidas en su propio hogar. Además, varias llamadas registradas a la línea 100 no recibieron la atención adecuada. Todo ello fue provocado por un gobierno que no supo prever antes de tiempo los efectos graves que conllevaría el confinamiento para las mujeres.